apenas 5 años. Y 5 años, en 5 años un Estado no se construye. Hubo mucha legislación, pero los fundamentos de la República está apenas empezando a construirse. En realidad, lo que ha ocurrido en la dictadura de Primo de Rivera es un proceso de militarización, de tal manera que el ejército en 1931 es expectante. Pero claro, las reformas militares de la Segunda República no quiero decir que sean la causa lineal, pero las reformas militares de la Segunda República que racionalizan o tienen la pretensión de racionalizar al ejército, que no cumplió nunca las supuestas amenazas para hacer destituciones si no firmaba, si no juraba la Constitución republicana, en realidad hubo una trayectoria histórica de distancias con la República, pero con cualquier forma de poder de naturaleza civil. Claro, las reformas de la República pues son muy mal recibidas dentro del ejército, no de todo el ejército, pero son mal recibidas. Y claro, el ejército, ¿cuál es el valor? Aquí tenemos los documentos, las instrucciones reservadas del general Mola, del 5 de junio y del 20 de junio, corren paralelas. Y el ejército, ¿cuándo ha empezado a tener un punto de inflexión que orienta su estado de opinión escasamente favorable a la República, también a otro tipo de soluciones políticas? ¿Cuándo empieza a plantear? Hay un momento que es una reunión del 8 de marzo de 1936, corre paralela a la conspiración monárquica, y en esa reunión en Madrid están generales muy significados, un amplísimo repertorio de generales que van pues de Dávila, Saliquet, Fanjul, Franco, es decir, está todo el repertorio de generales, el propio general Mola. Y es el ejército, como tal, el que asume que hay un estado de necesidad. Son exactamente los mismos argumentos, con condiciones distintas, del golpe de Estado de Primo de Rivera. Me interesaría mucho en algún momento hacer la comparación de los dos golpes de Estado, pero es el estado de necesidad. ¿Cuál es el problema? El orden. Siempre apelan al orden. No están hablando de otra situación, están hablando del orden. Es decir, de la necesidad de buscar un elemento de equilibrio y de estabilidad frente al conflicto, frente a la inestabilidad, frente a la amenaza. Es el orden. No hay otra etiqueta ni otro repertorio de causas. Quiere decir que es un país en desorden y los que tienen el tributo, en realidad, la responsabilidad de mantenerlo frente a los políticos. Los políticos y la política son perversos. ¿Cuántas veces se ha repetido esto en el imaginario colectivo? Claro, plantear una solución involucionista sobre el sentido del orden. Las instrucciones reservadas de Mola, del general Mola, están en los archivos. El 15, el 5 de junio y el 20 de junio están perfectamente definidas y sistematizadas. ¿Qué es lo que están planteando? La primacía del ejército. Y por eso empiezan las negociaciones y la forma de integrar que consideran supeditada en las propias instrucciones a falangistas, a carlistas y a monárquicos, que son los que quieren capitalizar políticamente después del golpe de Estado, la restauración de la monarquía borbónica de Alfonso XIII. Son los que tienen ese proyecto y que queda anulado por condiciones históricas que ahora tendríamos que explicar, pero además porque el general Sanjurjo fallece en un accidente de aviación, no solamente por esa cuestión puntual. Pero claro, los militares quieren integrar proyectos políticos que son muy distintos y formas y horizontes como resultante de un golpe de Estado después. La negociación con los carlistas, la integración de los grupos de falange y sobre todo con los monárquicos alfonsinos. Pero siempre, siempre tiene que ser el ejército el que marque la pauta. Lo que ponen las instrucciones reservadas, para que nos podamos hacer una idea, es que la gran cuestión es sí, dar un golpe de Estado, la morfología de un golpe de Estado. Ya me gustaría que hiciéramos alguna vez un círculo, una conferencia, para contemplar un golpe de Estado que tiene éxito en 1933, uno que lo tiene a medias y que crea una guerra civil en 1936, y otro que no tiene éxito como el de 1981. Porque los argumentos, las formas, el estado de necesidad y el papel atribuido o asumido por parte del ejército tiene una efectiva línea de continuidad. Fíjense ustedes, les resumo, no les voy a leer los documentos ni a cansarles con excesiva empiria, pero dice exactamente que hay un estado de necesidad inevitable para restaurar el orden, que esa restauración del orden que hacer es el establecimiento de un poder gobierno fuerte bajo una dictadura republicana.
De tal manera que los principios del golpe de Estado militar es buscar y legalizar partidos, suspender la Constitución, pero crear una estructura de poder fuerte ejecutiva bajo una dictadura, pero de naturaleza republicana. Se cuidaron mucho de plantear ni carlismo, ni fascismo, ni falangismo. ¿Por qué? Porque los militares piensan en otras claves, están planteando la situación desde otra perspectiva. Y esa dimensión plantea el enemigo, hay que ser contundente, porque el enemigo puede ser fuerte. Esto que se ha oído muchas veces de que hay que actuar con extrema violencia, sí, está por escrito, es verdad. Pero la gran cuestión es que pone un conjunto de puntos. Y recuerdo, y ahí voy con el último ingrediente de las dimensiones sociológicas de lo que llamaron después el bando sublevado o el bando nacional. Algo que no hemos citado hasta ahora, pero que sí que es conveniente incorporar. En el punto J plantea la libertad de cultos. No hay ninguna referencia a la religión ni a la iglesia, sino al revés, garantizar el ejercicio de la libertad de cultos. El golpe de Estado no se hizo en nombre de Dios. Esto lo tenemos que ir alimentando y explicando después, porque aquí queda un elemento clave de naturaleza sociológica, el que más envergadura tuvo. Si hubo una movilización de masas en la etapa de la República, hemos dicho que fueron las masas sindicales o las masas católicas, pero las masas católicas procedían, aunque no del todo, políticamente de la CEDA, pero también de una dimensión no necesariamente organizada políticamente. Y por tanto, no se hizo en nombre de Dios, ni todavía en nombre de la cruzada. Claro, cuando se abre el golpe de Estado y se abre en Canal El País, la mayor parte de la población, pues, a acostumbrar a sobrevivir, a ver cómo se acostumbra a esa nueva situación de alineamiento, y cuando se dice desde el punto de vista de vencedores y vencidos, esa extraordinaria fortaleza de los ideales que lleva a los combatientes a unirse con la lucha, y resulta que esto es contradictorio con alguien que se haya preocupado un poquito de estudiar la historia de España. Y cuando yo les decía al principio que no podemos adjudicar una violencia congénita de los españoles incapaces de ponerse de acuerdo, lo que tendríamos que estudiar y ver con grado de detenimiento es que precisamente el pueblo español en su categoría genérica, los reclutas, han sido precisamente los más reacios y sobre todo los más beligerantes en forma de protesta contra el reclutamiento en filas, frente a cualquier otro combatiente en la Primera Guerra Mundial que con la idea del sacrificio y de la sumisión de los valores eternos de la patria, en este caso en España no. ¿Y saben por qué? Llama profundamente la atención que la forma de reclutamiento del ejército a lo largo del siglo XIX hasta 1912, pero que en realidad no cambia el sentido, no es un reclutamiento universal, lo es en principio por el sistema de quintas. Pero esas quintas, hasta 1912, durante mucho tiempo, una quinta parte de la población de cada municipio era obligada a incorporarse a filas. Incorporarse a filas, ir a la enfermedad, a la muerte, a la guerra, la Primera Guerra de Marruecos, la Primera Guerra de Cuba, la Tercera Guerra Carlista después, el 98, la Guerra de África. Digo la Guerra de África, la Guerra de Marruecos, desde el Tratado de Algeciras de 1906, el Barranco del Lobo y el desastre anual de 1921. Podríamos decir que la población española, claro que es más pacifista que los demás, ¿pero por qué? Porque las quintas, para la economía moral de la multitud, han sido injustas, porque existía la redención en metálico. Y hay unas posibilidades, sobre todo para las arcas del Estado a lo largo del XIX y el primer tercio del siglo XX, donde van solo las capas populares. Y esto en la economía moral de la multitud, ¿cómo se va a defender a la patria si solamente la defienden, para entendernos, los desheredados? Y porque priva de una mano de obra joven de las economías domésticas. Y todo esto rompe entre el 98 y anual. ¿Y saben ustedes cuál es la forma de protesta social más importante del XIX y el primer tercio del siglo XX? Los motines contra el reclutamiento, contra las quintas. Este es el origen de la Semana Trágica de Barcelona, el reclutamiento de 5 reemplazos. No quieren ir a la guerra, no se alistan. La idea de la guerra y del alistamiento y de las armas, en 1936, en la memoria popular de las generaciones, no forma parte precisamente de sus
de sus convicciones, en absoluto la desprecian. Dirán, claro, es que la redención metálico acaba con la reforma de 1912, pero es el proceso sustitutorio. Bien, al que le ha tocado se busca sustituto. O bien le paga, o bien en las relaciones clientelares del mundo campesino, las formas de coacción acaban derivando que en anual están precisamente otra vez las capas populares. Combatientes en 1936 para acabar con sus vidas cotidianas, con sus familias, con los elementos de parentesco. Esto no tiene significado ninguno. El golpe de Estado se pone en marcha. El golpe de Estado triunfa en una parte del territorio, en una tercera, y no triunfa en otro, pero viene, como decíamos, el tercer escalón. Y el tercer escalón es el siguiente: ¿cómo buscar transversalidad? Es decir, si hay una heterogeneidad política e ideológica tan incompatible como carlistas, falangistas, monárquicos, que están todos empujando y lo seguirán haciendo después durante la guerra y lo acabarán intentando en todos los compases de la dictadura hasta que la dictadura los desactive a todos, no los equilibre, los acaba desactivando. Esto ya lo podríamos ver en su momento. La idea entonces era buscar un elemento de transversalidad, es decir, de sentido de la lucha, de aquello que pudiera abrazar a proyectos políticos incompatibles. Y resulta que el 20 de agosto hace fortuna no solamente una palabra, sino los proyectos, efectivamente, de la jerarquía eclesiástica con el atributo de la cruzada. Es como si la Iglesia se hubiera sumado al golpe de Estado. Es el otro ingrediente, pero que a la larga es el que aporta bases sociológicas fundamentales. ¿Por qué? Porque la amenaza no es una amenaza contra el dogma, no es una amenaza solo contra la religión, es una amenaza contra los valores esenciales de la nación, es una amenaza contra los valores de la ética moral del mundo católico curtido durante mucho tiempo en la historia de España. Y claro, los católicos no tienen ese conducto, pero en el momento en que todos los militares son católicos, sí, claro, y las líneas ideológicas, claro que abrazan el catolicismo, y además la violencia en las retaguardias y el terror, en este caso en el territorio republicano, no antes de 1936. No hay asesinatos de curas. Ahora, después de 1936, hasta cifras de más de 8.000. Claro, esto es otro de los argumentos fundamentales. Nace la idea de la cruzada. La idea, por tanto, de los elementos que dan sentido a la lucha que los propios capellanes se encargan precisamente de alimentar en todos los reclutamientos obligatorios. Ahora nos tendríamos que empezar entonces a preguntar, la pregunta cambia de sentido. Entonces ya no es por qué la guerra civil, sino ahora por qué un golpe de Estado, que es lo que hemos visto hasta ahora, se transforma en una guerra civil. Y esto no es una cuestión puramente caprichosa, porque claro, cuando lo vemos, 1936 no es una situación inestable, de orden, de falta de orden, de conflicto, todo esto con cifras lo podemos desmantelar historiográficamente. Lo podemos desmantelar perfectamente si analizamos a qué se dedicaban las gentes antes de 1936. Lo que ocurrió con el golpe de Estado y lo que ocurre con otro tipo de argumentos de cualquier otra naturaleza es que casi nos atrapa los propios argumentos que tuvieron los protagonistas del golpe de Estado. Y casi podríamos decir que son los mismos invariables para todo tiempo y lugar. Hay crisis económica, hay inestabilidad política, hay conflictos sociales, hay degradación moral, hay estado de necesidad, y los acabamos haciendo nuestros. Miren ustedes los manuales de historia de España todavía, cuando se habla de la dictadura de Primo de Rivera o se habla de la guerra civil. Es como si hubiéramos dado al rango explicativo académico que el estado de necesidad que argumentan los protagonistas de esa situación, digo, lo hemos elevado al rango académico para explicar que así fue como fue. Claro, la cuestión ahora está en por qué un golpe de Estado. Este es el origen, es incontrovertible. Ahora, ¿por qué un golpe de Estado se transforma en una guerra civil? Esto ha tenido además que buscar otro tipo de variables que no se encuentran además ni tampoco ahora en dimensiones político-ideológicas. Y tendríamos entonces que plantearnos, como alguien decía alguna vez, bueno, es que, ¿y entonces los conflictos de clase? Claro que hay conflictos de clase, aunque no como categorías cerradas. Claro que hay elementos y versiones de conflictos no solamente de clase, ni de ricos contra pobres, ni de obreros contra burgueses.
La cuestión es que la historia de España ha quedado tejida desde el siglo XIX, donde no ha llegado el Estado, ni el liberal, ni la militarización de la dictadura, ni el Estado republicano, a un conjunto de relaciones clientelares, personales, elevadas casi a la categoría de una red, no en las ciudades, pero fundamentalmente en el mundo de los caciques. ¿Y qué es lo que ocurrió cuando no hay, ahora sí que hay revolución y no hay orden en territorio republicano? Y ahora además sí que hay elementos de contundencia y sobre todo de eliminación física del contrario también en los sublevados. Tolerado. ¿Y qué es lo que se tolera? Algo que sí que estaba latente en la forma en la que se han desenvuelto las relaciones sociales, no digo solo en términos de clase social, sino las relaciones sociales, que está latente, que nunca tenía por qué haber derivado en guerra civil, en una naturaleza colectiva, porque eran conflictos en los pequeños pueblos, entre las familias, entre los vecinos, y entonces, como no hay orden y el golpe de Estado lo pone patas arriba, ¿qué es lo que ocurrió? La factura al contrario, es decir, las venganzas personales, la cobertura de que este es fascista y es rojo y resolvemos viejas rencillas históricas, es decir, esto interviene y abre una naturaleza civil del enfrentamiento, pero también podríamos pensar en las redes de solidaridad. No es que hubiera algunos hombres buenos, sino al revés, hubo algunos hombres malos, si queremos adjudicarle una etiqueta maniquea. ¿Por qué? Porque en esta voracidad de problemas y de conflictos sociales casi ancestrales, que quedan no destapados, sino impulsados por un golpe de Estado que abre en canal este tipo de situaciones, sin embargo hubo gentes que apelaron a la solidaridad y ayudaron de uno y otro bando a salir de una checa o a pasar al otro territorio o a evitar el fusilamiento en una tapia del cementerio. Todo esto hay que verlo. Todo esto hay que situarlo en el contexto en el que se corresponde. Pero ahora la pregunta sigue latente. Si ya no es por qué la guerra civil, que espera haber proporcionado al menos las herramientas de comprensión, ¿por qué un golpe de Estado se convierte, muta en una guerra civil? Pues eso será el objeto de la segunda conferencia.